Me llamo Carmen y tengo 33 años. Dirijo mi propia empresa de paisajismo. No es nada del otro mundo solo yo y unos pocos empleados que me ayudan a diseñar jardines y a mantener espacios exteriores por la zona. Ha sido duro levantar este negocio desde cero, pero estoy orgullosa de lo que he conseguido. La situación con mi familia siempre ha sido complicada. Están mis padres, que rondan los 60 años, y mi hermano pequeño, Alejandro, que tiene 28. Desde que tengo uso de razón, mis padres nos han tratado a Alejandro y a mí de formas completamente distintas. Era como si viviéramos en dos mundos separados bajo el mismo techo. De pequeños, cualquier evento familiar giraba en torno a Alejandro. Sus fiestas de cumpleaños eran acontecimientos por todo lo alto, mientras que las mías se olvidaban hasta el último minuto. Cuando Alejandro jugaba al fútbol, mis padres no se perdían ni un partido. Cuando yo tenía alguna función en el colegio, ni siquiera se acordaban de la fecha. Mis logros pasaban desapercibidos, mientras que el más mínimo éxito de Alejandro se celebraba como si hubiera ganado el premio Nobel. Lo peor era cómo me trataban en el aspecto económico. Cada vez que mis padres necesitaban dinero, y lo necesitaban a menudo, me llamaban a mí. Reparaciones del coche, facturas médicas, reformas en casa. Yo era su cajero automático particular. Nunca le pidieron dinero a Alejandro, ni siquiera cuando empezó a trabajar a jornada completa. Siempre era: Carmen, te va tan bien con la empresa. ¿Podrías ayudarnos solo esta vez? Ese solo esta vez se convirtió en docenas de veces a lo largo de los años. Yo seguía ayudando porque pensaba que si era lo suficientemente útil, por fin me valorarían tanto como a Alejandro. Pero ese día nunca llegó. El mes pasado por fin compré mi propia casa. Después de años ahorrando hasta el último céntimo y trabajando jornadas de 16 horas, tuve suficiente para la entrada de un precioso chalet de 3 habitaciones con un gran jardín. Era todo lo que había soñado. Cuando llamé a mis padres para contárselo, la conversación fue dolorosamente predecible. «Qué bien, cariño», me dijo mi madre, con ese tono distraído que siempre usaba conmigo. No preguntó por el barrio, ni por el precio, ni por cuántas habitaciones tenía, ni por cuándo me mudaba. Ni emoción, ni curiosidad, solo un educado acuse de recibo. «Estoy organizando una fiesta de inauguración el sábado que viene», le dije. «¿Os gustaría venir a ti y a papá y a Alejandro, claro?» «Oh, qué bien suena. Intentaremos ir», respondió. Pero podía oír la tele de fondo. Pasé toda la semana preparando la fiesta. Limpié cada rincón, compré comida y bebida y decoré todo con flores de mi propio vivero. Invité a unas 15 personas, amigos, primos y compañeros de trabajo. Llegó el día de la fiesta. Los amigos empezaron a llegar sobre las 2 de la tarde. Mi prima Sara vino con su familia. Algunos de mis empleados trajeron a las suyas. Todo el mundo se lo estaba pasando en grande, admirando la casa y felicitándome. Pero mis padres y Alejandro nunca aparecieron. Al anochecer, cuando se fue el último invitado, estaba dolida pero no sorprendida. Aún así, decidí llamar para preguntar qué había pasado. Mi madre contestó al tercer tono: «Diga». «Hola, mamá. Soy yo. Solo llamaba para saber qué ha pasado hoy. No habéis venido a la inauguración». Hubo una pausa, y entonces dijo algo que hizo que me hirviera la sangre. «Ay, cariño, una fiesta de inauguración tampoco es para tanto. Alejandro sugirió que pasáramos el día en casa en familia. Nos preparó una cena increíble a tu padre y a mí. Lo pasamos de maravilla». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Yo celebrando la mayor compra de mi vida, y ellos prefirieron quedarse en casa porque mi hermano había hecho la cena. «Prometisteis que vendríais», dije, intentando mantener la voz firme. «Bueno, no lo prometimos exactamente. Dijimos que lo intentaríamos, y la idea de Alejandro sonaba mucho mejor. Lo entiendes, ¿verdad?» Ahí se acabó. Había llegado a mi límite. «No, mamá, no lo entiendo. No entiendo cómo podéis tratarme así una y otra vez». Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos de rabia y de dolor.
33 años siendo la segunda opción, la olvidada la que se da por sentada. Después de aquello, mis padres no me contactaron durante 2 semanas. Ni llamadas, ni mensajes, nada. La verdad es que empezaba a disfrutar de la paz y la tranquilidad. Entonces sonó mi teléfono. El número de mi madre apareció en la pantalla. Carmen, cariño, tu padre y yo nos quedamos muy sorprendidos cuando tu tía nos contó la casa tan espectacular que te has comprado. Y luego vimos las fotos de la fiesta de inauguración en tus redes sociales. Parece preciosa. No dije nada, solo escuché. Si nos lo hubieras contado bien, habríamos ido a tu fiesta sin dudarlo. Ya sabes lo mucho que nos gusta celebrar tus logros. El descaro era increíble. Se lo había contado. Simplemente no les había importado lo suficiente como para escuchar o recordar. Bueno, a lo que iba, continuó. El cumpleaños de Alejandro es dentro de un mes y tiene que ser especial. Hemos hecho un consejo familiar y hemos decidido que no hay mejor sitio para celebrar su fiesta que tu casa. Es perfecta para recibir invitados. Me quedé boquiabierta. Un consejo familiar al que no me habían invitado decidiendo usar mi casa. Además, necesitaremos que nos des 1.500 euros para el catering. Alejandro se merece lo mejor y la buena comida está muy cara últimamente. No podía creer lo que estaba oyendo. No solo querían usar mi casa sin preguntar, sino que querían que yo pagara por el privilegio. Y Carmen añadió, asegúrate de comprarle a Alejandro algo realmente especial para su cumpleaños. Tiene que ser memorable. Respiré hondo. Un plan ya se estaba formando en mi cabeza. ¿Sabes qué, mamá? Mi regalo para Alejandro le va a sorprender de verdad. No lo olvidará nunca. Oh, maravilloso. Sabía que querrías hacer esto especial para tu hermano. Después de colgar, no pude evitar sonreír. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. Los días siguientes fueron interesantes. Mis padres empezaron a llamarme con regularidad, algo que no habían hecho en años, pero no era porque de repente se preocuparan por mi vida. Necesitaban coordinar la fiesta de Alejandro. Carmen, necesitamos las llaves para poder ir a decorar mientras estás en el trabajo, me dijo mi padre durante una de sus visitas. Será más fácil si no tenemos que coordinar nuestros horarios con los tuyos. Le di mi juego de llaves de repuesto sin dudarlo. Durante las 2 semanas siguientes, entraron y salieron de mi casa, a su antojo colgando adornos y montando mesas. Yo les observaba trabajar sonriendo y asintiendo cada vez que me pedían mi opinión. Durante todo ese tiempo no paraban de sacar el tema del dinero. Cada pocos días mi madre mencionaba los costes del catering. El del catering necesita un adelanto pronto, decía. ¿Cuándo puedes transferir el dinero? Todavía estoy esperando que algunos clientes me paguen unas facturas, le decía yo. El negocio ha estado un poco flojo últimamente. Todo mi dinero está invertido en material y maquinaria. Os lo pagaré justo después de la fiesta. Mis padres parecieron satisfechos con el acuerdo. Pagaron ellos mismos al catering, confiados en que su fiable hija les reembolsaría el dinero en cuanto terminara la fiesta. Alejandro me llamó un par de veces durante el periodo de planificación, lo cual era inusual. Carmen, solo quería darte las gracias por dejarnos usar tu casa, dijo en una de las llamadas. Mamá me ha dicho que incluso vas a pagar el catering. Es muy generoso por tu parte. Es tu cumpleaños, Alejandro. Te mereces algo especial. Unos días antes de la fiesta, me puse a hablar con mi vecina, la señora Pilar. Era una mujer mayor que vivía al lado y parecía saber todo lo que pasaba en el vecindario. Carmen, hija, no he podido evitar fijarme en todo el movimiento que hay en tu casa últimamente, me dijo mientras yo recogía el correo. De hecho, señora Pilar, voy a estar fuera de la ciudad unos días a partir de mañana por la mañana. Me voy de vacaciones a México. ¡Ay, qué bien! Me encanta vigilar las casas de mis vecinos cuando están fuera. Le di mi número de teléfono y le dije que me llamara si veía algo raro. Si alguien le molesta o si hay demasiado ruido, no dude en llamar a la policía. No quiero problemas mientras estoy fuera. La señora Pilar pareció entusiasmada con su nueva responsabilidad. No te preocupes por nada, Carmen. Me aseguraré de que todo esté en calma.
La mañana de la fiesta de Alejandro me desperté a las 6 de la mañana con un plan claro. Primero llamé a un cerrajero que había buscado previamente. «Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa esta misma mañana», le dije. «Es urgente». «Puedo estar allí en 2 horas», dijo. «Perfecto». Mientras esperaba empecé a quitar todos los adornos que mis padres habían puesto. Serpentinas, globos, pancartas, centros de mesa, todo fue a parar a cajas que llevé al garaje. Tardé 1 hora en despojar la casa de toda decoración festiva. Cuando llegó el cerrajero, le hice cambiar todas y cada una de las cerraduras. La puerta principal, la trasera, la del garaje, incluso la cancela lateral. Llaves nuevas, todo nuevo. Para las 10 de la mañana, mi casa volvía a tener un aspecto completamente normal. Sin adornos, sin montaje de fiestas, solo mi hogar de siempre. Cogí mi maleta ya preparada y me dirigí al aeropuerto. El vuelo a México fue perfecto. Había encontrado una oferta de última hora genial en un paquete de resort y estaba deseando pasar una semana de relax en la playa. Mientras el avión despegaba, no pude evitar sonreír pensando en lo que probablemente estaba ocurriendo en casa en ese preciso momento. Cuando aterricé en Cancún tenía un mensaje de voz de la señora Pilar. Su voz sonaba emocionada y ligeramente alarmada. «Carmen, hija, hay una multitud de desconocidos reunida frente a tu casa. Se oyen gritos y palabrotas, voy a llamar a la policía ahora mismo». Escuché el mensaje 2 veces sonriendo de oreja a oreja. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de la señora Pilar. «La policía ha venido rápido. Los han echado a todos. Se han llevado a un chico a comisaría por ponerse agresivo y no hacer caso a los agentes. Lo he grabado todo en vídeo». Durante la hora siguiente, la señora Pilar me envió varios vídeos que había grabado desde su ventana. El primer vídeo mostraba a mis padres y a Alejandro en mi porche golpeando la puerta frenéticamente e intentando usar sus viejas llaves. Mi madre gritaba algo que no logré entender, pero parecía furiosa. El segundo vídeo mostraba la llegada del camión del catering. Los repartidores parecían confusos mientras esperaban con bandejas de comida, mientras unos 50 invitados a la fiesta deambulaban por mi jardín perdidos y enfadados. El tercer vídeo fue el mejor. Mostraba a muchos de los invitados recogiendo sus regalos envueltos y volviendo a sus coches claramente hartos de la situación. Pero algunas personas se quedaron y empezaron a comer la comida del catering allí mismo en el césped, como si estuvieran de picnic. El último vídeo mostraba la llegada de la policía. 2 agentes se bajaron de su coche patrulla y empezaron a hablar con la multitud. La mayoría de la gente se dispersó rápidamente, pero un chico, que pude ver claramente que era Alejandro, empezó a discutir con los agentes. Agitaba los brazos y señalaba mi casa. Los agentes intentaron calmarlo, pero él se ponía cada vez más nervioso. Finalmente lo esposaron y lo llevaron al coche de policía. Llamé a la señora Pilar inmediatamente. «Señora Pilar, acabo de ver sus vídeos. Muchísimas gracias por llamar a la policía». «De nada, hija. Nunca había habido tanta emoción en el barrio. Ese joven al que han detenido fue muy maleducado con los agentes». «Nunca he tenido una vecina tan genial», le dije y lo decía de corazón. «Realmente me ha salvado el día». «Ha sido un placer, Carmen. Tú disfruta de tus vacaciones». Después de colgar, apagué el teléfono por completo. Estaba allí para relajarme y no quería que me molestaran familiares enfadados. Los mensajes que estuvieran enviando podían esperar hasta que me sintiera con ganas de lidiar con ellos. Durante 2 días maravillosos mantuve el teléfono apagado. Pasé el tiempo tumbada en la playa nadando en el agua cristalina y disfrutando del servicio de habitaciones. El resort era precioso y por primera vez en años me sentí completamente relajada. Sin estrés laboral, sin dramas familiares, solo paz y tranquilidad. Me comunicaba con los empleados de mi empresa a través del correo electrónico en mi portátil, comprobando que todo funcionaba sin problemas. Mi equipo lo estaba gestionando todo perfectamente sin mí, lo que me hizo darme cuenta de que necesitaba tomarme vacaciones más a menudo.
Al tercer día en México, por fin encendí el teléfono. Los sonidos de las notificaciones se volvieron locos. Decenas de llamadas perdidas, mensajes de texto y mensajes de voz. Mis padres me habían llamado al menos 20 veces. Alejandro 15. Incluso algunos parientes con los que apenas hablaba me habían dejado mensajes. Empecé a leer los mensajes de texto primero. Mi madre había enviado un montón de mensajes furiosos. Carmen, ¿qué has hecho? Llámanos inmediatamente. Nos has avergonzado delante de todo el mundo. La gente está hablando. ¿Cómo has podido ser tan vengativa y cruel? Tu hermano ha pasado horas en el calabozo por tu culpa. Los mensajes de Alejandro eran aún más furiosos. No me puedo creer que me hayas hecho esto en mi cumpleaños. Pasé la noche en un calabozo gracias a ti. Todo el mundo me vio cuando me detuvieron. Nunca podré superar esta humillación. Borré la mayoría de los mensajes sin leerlos todos. Luego escuché un par de mensajes de voz. La voz de mi madre temblaba de ira en cada uno de ellos. Carmen, no sé qué te pasa, pero este comportamiento es inaceptable. Tienes que llamarnos ahora mismo y explicarnos. Tu hermano fue humillado delante de todos sus amigos. Estaba llorando. De verdad, Carmen, llorando. Y muchos invitados se llevaron sus regalos al irse. Confiamos en ti y nos has traicionado. ¿Cómo has podido hacerle esto a tu propia familia? De hecho, me eché a reír mientras escuchaba estos mensajes. Después de años siendo ignorada, olvidada y subestimada, de repente estaban muy interesados en hablar conmigo, pero solo porque su precioso Alejandro había sufrido un inconveniente. Ignoré todos los mensajes y pasé el resto del día disfrutando de los servicios del spa del resort. Esa noche, mientras cenaba en el restaurante del hotel, la señora Pilar me envió otro mensaje. Carmen, espero que estés teniendo unas vacaciones maravillosas. Quería que supieras que alguien ha hecho pintadas en tu casa esta noche. Vi a un joven salir corriendo. Era el mismo chico al que la policía detuvo en tu fiesta. He vuelto a llamar a la policía y han dicho que lo investigarán. Te he hecho fotos de los daños. Adjuntó varias fotos de mi casa. Alguien había pintado insultos con spray por toda la fachada y la puerta del garaje. Las palabras eran vulgares y llenas de rabia. Claramente obra de alguien con una rabieta monumental. Era obra de Alejandro. Pero en lugar de enfadarme me sentía aún más satisfecha. Esto solo demostraba lo inmaduro y destructivo que era realmente mi hermano, y me daba aún más munición para lo que planeaba hacer a continuación. Tenía un amigo llamado Miguel que era director en la empresa donde trabajaba Alejandro. De hecho, fue gracias a mí que Alejandro había conseguido ese trabajo. Hacía unos 2 años, cuando Alejandro estaba en paro y mis padres se preocupaban constantemente por su futuro, llamé a Miguel y le pregunté si tenía alguna vacante. Miguel había contratado a Alejandro gracias a mi recomendación, y Alejandro llevaba trabajando allí desde entonces. Era un buen trabajo, con un sueldo y beneficios decentes, mucho mejor que cualquier cosa que Alejandro hubiera podido conseguir por su cuenta. Ahora era el momento de tener otra conversación con Miguel. Lo llamé mientras estaba sentada en el balcón de mi hotel, viendo la puesta de sol sobre el océano. Carmen, ¿qué tal las vacaciones? Geniales, gracias. Oye, Miguel, necesito hablar contigo de algo importante sobre Alejandro. ¿Está todo bien? El lunes vino a trabajar un poco raro, como si estuviera muy enfadado por algo. De eso quería hablar, precisamente. Le envié las fotos que la señora Pilar había hecho de mi casa vandalizada. Alejandro pintó mi casa con spray durante el fin de semana, después de tener una especie de crisis. Joder, Carmen, ¿qué ha pasado? Le di un breve resumen de la situación de la fiesta y la reacción de Alejandro. Mira, Miguel, yo recomendé a Alejandro para este puesto, así que me siento responsable. Si reacciona de esta forma tan inapropiada ante un desacuerdo familiar, me preocupa cómo podría manejar el estrés en el trabajo. Es una preocupación válida, dijo Miguel, con la voz cada vez más seria.
tiene acceso a documentos financieros confidenciales e información de clientes, ¿verdad? Si está dispuesto a cometer un acto de vandalismo por algo así, ¿qué pasaría si se enfada con un compañero o un cliente? Miguel se quedó en silencio un momento. Haces bien en llamarme la atención sobre esto. Este tipo de comportamiento es una señal de alarma para alguien en su puesto. No intento que lo despidan, dije, lo cual era una completa mentira. Solo creo que debería ser consciente de su tendencia a tener un comportamiento destructivo cuando las cosas no salen como él quiere. Te agradezco que me lo digas, Carmen. Tendré que pensar cómo manejarlo. Solo ten cuidado, Miguel. No me gustaría que esto diera una mala imagen de tu empresa si algo ocurriera más adelante. Después de colgar, sentí que la balanza de la justicia empezaba a equilibrarse. Alejandro quería jugar a juegos y destrozar mi propiedad. Bien a ver qué le parecían las consecuencias. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Miguel. Alejandro ya no trabaja en nuestra empresa. Gracias por el aviso. Pasé el resto de mis vacaciones relajándome de verdad, sabiendo que Alejandro ahora se enfrentaba al desempleo, además de sus problemas legales por la detención. Mis padres probablemente se estarían volviendo locos, intentando averiguar cómo solucionar los problemas de su niño de oro. Los días de vacaciones que quedaban pasaron tranquilamente. Me di un masaje e hice snorkel y leí 3 libros que tenía pendientes. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba preocupada por los problemas de mi familia, ni intentando ayudarles a salir de alguna crisis. Cuando mi avión aterrizó de vuelta a casa, me sentí renovada y lista para enfrentarme a cualquier drama que me estuviera esperando. Mientras el avión rodaba hacia la puerta de embarque, encendí el teléfono e inmediatamente recibí un montón de nuevos mensajes furiosos. Pero ya se había acabado ser el felpudo de la familia, que se enfadaran. Por fin me estaba poniendo a mí misma en primer lugar y la sensación era increíble. Llegué a casa del aeropuerto sobre las 3 de la tarde e inmediatamente vi los daños en mi casa. Los insultos pintados con spray eran aún peores en persona que en las fotos de la señora Pilar. Pero no estaba disgustada. De hecho, me alegraba tener una prueba tan clara de la inmadurez de Alejandro. Ni siquiera había terminado de deshacer la maleta cuando oí portazos de coche en mi entrada. A través de la ventana vi a mis padres subiendo por el camino de entrada como si fueran a asaltar un castillo. Sonó el timbre seguido inmediatamente de golpes agresivos. «Carmen, abre esta puerta ahora mismo», gritó mi madre. Me tomé mi tiempo para ir a la puerta y la abrí con calma. Mis 2 padres parecían furiosos con las caras rojas de ira. «¿Cómo has podido hacernos esto?», gritó mi madre antes de que pudiera decir hola. «Nos humillaste delante de todo el mundo. Arruinaste el cumpleaños de Alejandro. Eres una vengativa y una cruel. Y ahora has conseguido que lo despidan del trabajo», añadió mi padre. Nos llamó Miguel y nos dijo que le habías dicho que Alejandro era inestable. Me apoyé en el marco de la puerta completamente tranquila. Alejandro consiguió que lo despidieran él solito cuando decidió pintar mi casa con spray como un adolescente con una rabieta. «No tienes pruebas de que hiciera eso», espetó mi madre. «De hecho, sí las tengo». Saqué el móvil y les mostré el vídeo que la señora Pilar me había enviado esa mañana. Imágenes claras de Alejandro huyendo de mi casa con un bote de spray en la mano. Mis padres se quedaron mirando la pantalla del teléfono, su ira reemplazada momentáneamente por la conmoción. «Alejandro ya tiene una detención en su historial por desobedecer a los agentes de policía en su fallida fiesta de cumpleaños», continué. «Si presento una denuncia por vandalismo y daños a la propiedad, se enfrentará a varios meses de cárcel. Y con 2 cargos penales en su expediente, buena suerte para encontrar otro trabajo decente». La voz de mi madre se volvió temblorosa. «Carmen, ¿qué te ha pasado? Siempre has sido difícil, pero este nivel de rencor es preocupante». «Difícil», me reí. «He sido vuestro cajero automático personal durante años. Os he ayudado a salir de cada crisis económica, cumpleaños olvidado y emergencia familiar.
La única vez que os pedí que aparecierais por algo importante para mí, decidisteis quedaros en casa porque Alejandro hizo la cena. Estás siendo dramática, dijo mi padre. Siempre te hemos tratado de forma justa. Por eso exigisteis que os diera mi casa y 1.500 euros para la fiesta de Alejandro, sin siquiera preguntar si yo quería celebrarla. Mis padres intercambiaron una mirada. Sabían que yo tenía razón, pero no estaban dispuestos a admitirlo. Bien, dijo mi madre fríamente. Si así es como quieres ser entonces, ya no eres nuestra hija. No esperes que formemos parte de tu vida nunca más. Perfecto, respondí. Así todos salimos ganando. Volvieron a su coche pisando fuerte y se marcharon con las ruedas chirriando. Les vi irse, luego entré y llamé a una empresa de pintura para pedir presupuestos para arreglar las paredes exteriores. Durante las semanas siguientes me enteré a través de mi prima, Sara, de que mis padres le estaban diciendo a todo el mundo que yo estaba loca. Estaban difundiendo historias sobre cómo siempre había sido mentalmente inestable, incluso de niña, y que necesitaba ayuda profesional. Dicen que tuviste problemas psicológicos en primaria, me dijo Sara en una llamada. Algo sobre ver a un orientador. Lo recordaba vagamente. Había sido una niña tímida y algunos compañeros me habían acosado durante unos meses. Mis padres me llevaron a un orientador escolar durante unas 6 sesiones para ayudarme con mi confianza. Era algo completamente normal de la infancia. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mis padres querían jugar sucio. Yo también podía jugar sucio. Llevaba 5 años dejando que mi madre usara una de mis propiedades comerciales sin pagar alquiler. Era un pequeño local que había comprado originalmente como almacén para mi equipo de paisajismo, pero había encontrado una ubicación mejor y ya no lo necesitaba. Cuando mi madre me pidió usarlo para su taller de cerámica, acepté dejárselo temporalmente. Solo hasta que me estabilice económicamente, había prometido. Empezaré a pagar el alquiler en cuanto el negocio despegue. 5 años después, estaba ganando un buen dinero con sus clases y ventas de cerámica, pero nunca había mencionado el pago del alquiler. Yo había estado cubriendo todos los impuestos de la propiedad, las facturas y los costes de mantenimiento mientras ella se embolsaba todos los beneficios de su negocio. Llamé a mi abogado y le expliqué la situación. «Eres la única propietaria del inmueble», confirmó después de revisar mis documentos. «No hay un contrato de arrendamiento por escrito, así que ella es esencialmente una inquilina en precario. Puedes desalojarla con un preaviso de 30 días. ¿Y si quiero vender el local? Es tu derecho como propietaria. Solo necesitas darle el aviso correspondiente para que desaloje». Mi abogado preparó un aviso de desahucio oficial, declarando que mi madre tenía 30 días para retirar su negocio y sus bienes personales, porque yo iba a vender el inmueble. Hice que el aviso se entregara tanto en casa de mis padres como en el taller de cerámica. En cuestión de horas, mi teléfono empezó a sonar desde números desconocidos. Era mamá. «Carmen, no puedes hacerme esto», gritó. «Estás intentando destruir mi negocio. Esto es una locura. El local se va a vender», dije con calma. «Has tenido 5 años de alquiler gratis. Eso es más que generoso. Todo esto es porque estás enfadada por la fiesta de Alejandro. Estás actuando como una loca». «Me llamasteis loca, así que he decidido actuar como tal», respondí. Luego colgué y bloqueé ese número también. 30 días después, mi madre trasladó su negocio de cerámica al garaje de su casa. Vendí el local en una semana e invertí el dinero de nuevo en mi empresa de paisajismo. Pasó un año en paz, sin ningún contacto con mi familia. Mi negocio prosperaba. Pinté mi casa e instalé cámaras de seguridad, y por primera vez en años era genuinamente feliz. Entonces, el día de mi 34 cumpleaños, mi teléfono sonó desde un número desconocido. En contra de mi buen juicio respondí: «Carmen, soy mamá». Casi colgué de inmediato, pero la curiosidad pudo más. «Queremos ir a celebrar tu cumpleaños», continuó. «Como familia. Estamos dispuestos a perdonarte por todo si estás lista para volver a formar parte de la familia». Perdonarme a mí, el descaro era increíble. «Gracias por la oferta, mamá.
pero no estoy lista para reconciliarme. Si alguna vez decido que os quiero de vuelta en mi vida, ya os lo haré saber. Colgué e inmediatamente bloqueé el número. Luego apagué el teléfono, abrí una botella de vino y disfruté del cumpleaños más tranquilo que había tenido en décadas.